Nadie está preparado para una cosa hasta que cree que la puede tener. Cuando tú estás preparado para recibir, lo haces con tu subconsciente. Cuando lees este libro, si no tienes a alguien que te ayude a entenderlo o que te guíe un poco, esto lo pasas. El libro por sí mismo no hace el cambio. El cambio lo haces tú. Esto no es un libro para leer, sino para estudiar y aplicar. El autor pasó 25 años recopilando información. Angélica tiene un grupo de estudio anual con este libro de Piense y hágase rico. Los 13 pasos para lograr tener una vida próspera a otro nivel, ¿no? Cuando tú lo entiendes, ya lo tienes integrado en ti. Hola, bienvenidos a este podcast muy especial en el que vamos a tratar de un libro que es mágico, un libro muy conocido que ha hecho a muchas personas millonarias y a otras muchas no los ha hecho, por una sencilla razón, porque no se han leído ni han entendido Piense y hágase rico. Mi nombre es Javier Ramos y hoy tengo el placer de compartir esto tan especial con una persona que me ha ayudado a comprender no solo este libro, sino a expandir también la conciencia. Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Ella es la persona que me ha ayudado a comprender todos los secretos que esconde este libro y he querido hacer con ella un programa muy especial. Vamos a sumergirnos en este libro tan apasionante de Napoleon Hill, llamado Piense y hágase rico, una obra que ha transformado la vida de millones de personas. Además, vamos a explorar cómo a través de tus grupos de lecturas anuales de este libro ayudas a desentrañar y a aplicar los secretos que este libro esconde. Así que, querido espectador, si buscas el éxito y la realización personal, este vídeo es para ti. Angélica, del libro de Piense y hágase rico, ¿qué es lo que más te ha impactado personalmente y por qué? Bueno, de hecho, lo que me impactó del libro también es cómo llegó a mí, porque yo de hecho es un libro que, como tú dices, creo que es uno de los libros más mundialmente conocidos en tema de crecimiento. De hecho, creo que es un libro que, como dices, ha causado cambios importantes en muchas personas, pero en otras no. Que esto es muy interesante también que lo comentes, ¿no? A mí realmente lo que me impactó del libro cuando lo conocí, yo lo conocí de la mano de Bob Proctor, y él había estado, desde los 26 años hasta que falleció, casi 60 años, estudiando este libro. De hecho, este fue el libro que él lo denominaba que era su Biblia. Claro, a mí me llegó a través de él, era un libro que yo había escuchado, que mucha gente hablaba de él, pero yo no lo llegué a comprender hasta que no lo estudié. Y aquí está, creo, un poco el secreto de entender el libro. El libro hay que entenderlo. O sea, este libro es un libro que mucha gente cuando se entusiasma en leerlo porque escucha resultados magníficos, historias de personas que han logrado grandes cosas y se lo leen de un tirón. ¿Qué es lo que sucede? Que no importa cuánto te hayas leído el libro, lo que importa es lo has entendido y lo has aplicado. Y a mí lo que más me impactó es cuando lo entendí. Cuando entendí el libro, cuando entendí realmente de lo que se trataba, ¿no? Cuando entendí lo que muchas veces Bob decía, ¿no? Este libro contiene secretos, pero tienes que encontrarlos, ¿no? Y esto es lo que creo que es el gran propósito de las personas que van a toparse con este libro. Van a encontrar realmente el mensaje de lo que realmente el libro está explicando, porque es un libro, es un libro muy importante a muchos niveles. La verdad es que sí, es un libro que durante años o décadas se ha mantenido entre los libros más vendidos y se sigue manteniendo entre los libros más vendidos de desarrollo personal y de educación financiera. Y tanto, fíjate, la primera edición fue en el 1937. Este es un libro que su autor, Napoleon Hill, tardó 25 años en hacer. Porque durante 25 años, ¿qué hizo? Recopiló información, estudió lo que en aquellos momentos eran los hombres más influyentes y más ricos y con más prosperidad financiera de todo el mundo, porque este fue un encargo que él recibió de Andrew Carnegie, ¿no? Que en ese momento era el hombre más rico del mundo, ¿no? Cuando le dio ese encargo. Imagínate, el autor pasó 25 años recopilando información
¿Y qué hizo luego? La organizó. Le puso orden y luego hizo este manual que podríamos considerar que contiene los 13 pasos para, bueno, para lograr tener una vida próspera a otro nivel, ¿no? Así que es uno de los libros, como decías, creo que más mundialmente conocidos en crecimiento personal, en crecimiento profesional y en crecimiento financiero, pero fíjate algo muy interesante, y esto es algo que a veces Bob en sus eventos lo comentaba, ¿no? Un libro tan importante que no se enseñaba el contenido en las escuelas, a veces en las de negocios tampoco. O sea, escuelas importantes, universidades importantes de negocios que ahora a lo mejor sí que estudian este libro, pero en su momento no lo hacían. Con lo cual te encontrabas con gente académicamente brillante, ¿no? Personas que habían estudiado en universidades de prestigio y en cambio no sabían cómo tener vidas brillantes o vidas prósperas. Claro, la pregunta es que el libro por sí mismo no hace el cambio. Es una herramienta. El cambio lo haces tú, pero tienes que entender lo que estás leyendo. Esto es un libro que hay que entenderlo. Es importante recordar a todos ustedes que están viendo este vídeo que Angélica tiene un grupo de estudio anual con este libro de Piense y hágase rico, ya que, como bien ha dicho, esto no es un libro para leer, sino para estudiar y aplicar en profundidad. Y cuando digo en profundidad, hay que saber entender y hay que saber descifrar esos códigos secretos que el autor puso para que la persona abriera su conciencia. Así que si quieres llegar a otro nivel, en esta descripción de este vídeo tienes el enlace para tener más información sobre el grupo de estudio de Angélica. Pero Angélica, quiero seguir profundizando sobre el libro y quiero preguntarte sobre la aplicación de este libro. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has observado a las personas al intentar aplicar los principios de Piense y hágase rico en su vida? Pues mira, para contestarte a esto me voy a referir a una parte del libro. Está en el primer capítulo. Este libro contiene 15 capítulos, ¿no? Bueno, pues en el primero de todos, que es el del deseo, hay una parte muy importante que esto muchas veces, cuando lees este libro, si no tienes a alguien que te ayude a entenderlo o que te guíe un poco, esto lo pasas por alto, ¿no? Cosa que yo en su momento, como tuve la gran fortuna que tenía a una persona ayudándome, guiándome, y qué mejor que era Bob Proctor, esto no se me pasó, pero fíjate, lo voy a compartir. En el capítulo del deseo el autor dice, hay una gran diferencia entre desear una cosa o estar preparado para recibirla. Nadie está preparado para una cosa hasta que cree que la puede tener. El estado de tu mente tiene que ser de creencia, no de simple deseo. Las mentes abiertas son esenciales para creer. Así que el gran desafío muchas veces, cuando muchas personas empiezan a leer este libro, lo leen con ansia, lo leen con prisa, lo leen con decir, voy a leerme este libro porque deseo esto o quiero tener lo otro, ¿no? Pero fíjate, cuando profundizas en este libro, cuando vas entendiendo un poco los pasos que Napoleon Hill fue describiendo aquí, él de lo que hablaba es que para lograr estas riquezas a las cuales tienes derecho, es un derecho de nacimiento que todas las personas tenemos, todos tenemos derecho a tener vidas prósperas, a tener vidas plenas, a tener vidas con prosperidad material también. Pero fíjate lo que dice él. ¿Cuál es ese estado mental que tienes tú? ¿Realmente estás preparado para recibir? Porque desear no es suficiente. Cuando tú deseas con tu consciente. Cuando tú estás preparado para recibir, lo haces con tu subconsciente. Y fíjate que el autor dedica un capítulo entero a la mente subconsciente. Así que desde el principio, cuando empezamos a introducirnos en el libro, lo primero que nos está diciendo es, oye, esto no va solo de que trabajes a tu nivel consciente con tu lista de deseos. Esto va de que entiendas que tu estado de mente, que tu mente subconsciente tiene que estar preparada para recibirlo. Porque si hacemos una lista de todo aquello que deseamos cambiar, a todo aquello, los resultados que queremos mejorar, sea en la dirección que sea, ¿vale?
tú haces la lista de tus deseos con tu consciente, pero tu subconsciente está en otro lugar, no va a suceder. Y esto es algo que ha pasado con mucha gente que se ha leído el libro. No les ha funcionado. No es que no haya funcionado, es que seguramente no acabaron de entender ya cómo empezaba el autor diciendo: ¿en qué estado mental estás? ¿Dónde estás mentalmente tú cuando te estás leyendo esto? Cuando tú quieres realmente avanzar y crecer en la vida, ¿está tu mente preparada para eso? Y este es el primer gran desafío que se encuentra el lector cuando empieza a leer esto, ¿no? Fíjate, es un libro con 15 capítulos y cada capítulo es de un estudio. Por ejemplo, en el club de lectura que decías, empleamos un mes para los capítulos. Si lees rápido, si tienes prisa, vas a perder realmente el mensaje de lo que contiene, ¿no? De lo que el autor logró descubrir de todas las personas a las que estudió, que fueron muchísimas, ¿eh? Estudió a muchas personas. En tu club de lectura, para profundizar en Piense y hágase rico, ¿qué actividades o ejercicios específicos realizan el grupo para comprender estos secretos? Claro, yo cuando pensé, cuando diseñé mi club de lectura, no quería que fuera un simple club de lectura en el que vamos solo a leer todos juntos. No, el club de lectura está diseñado para leer, para estudiar el libro, para integrar la información que hay y hacer que el libro trabaje en ti. Entonces, para ello lo que hacemos es, yo siempre preparo una hoja de ruta. Todos los libros que se trabajan tienen una hoja de ruta complementaria para que cada vez que estás leyendo algo, esa hoja de ruta te ayude a ir integrando esa información. Por lo tanto, las actividades que se hacen en esta hoja de ruta están todas diseñadas para que todo lo que contiene cada capítulo tú lo puedas integrar. Porque cuando tú integras la información, es cuando esa información va a tener un efecto en ti. Si solo la integras a un nivel consciente, solo estás acumulando información. Pero aquí lo que nos interesa es que no solo acumules la información, sino que la entiendas. ¿Para qué? Para que tu mente subconsciente se ponga a trabajar, que es la que al final crea tu realidad. Entonces, todas las personas que estudian este libro conmigo, como todos los otros libros que hago en el club de lectura, tienen siempre una hoja de ruta, aparte de las sesiones en las que son sesiones en las que no nos ponemos a leer los capítulos. Los capítulos se los lee cada uno. Lo que hacemos luego en la sesión es que trabajamos la información importante de cada capítulo, ¿no? Claro, y esto es importante porque en Piense y hágase rico te puedes leer el libro, los 15 capítulos, y te puede pasar como me pasó a mí la primera vez que me lo leí, que me quedé igual. No entendía absolutamente nada, no hubo ningún cambio. Y ni entendí qué tenía que hacer para cambiar realmente mi vida, ¿no? Pero sí que es verdad que este libro, si se trabaja, se estudia y se aplica, te cambia la vida. Pero lo curioso es lo que tú has dicho, que vos pronto te llevó 60 años de su vida estudiando este libro. Y nunca dejó de hacerlo. Y además, fíjate en algo muy interesante. Cuando Napoleon Hill, ¿vale? Él presenta una lista, ¿no? De las personas a las que ha estudiado, con las que ha tenido reuniones, con las que ha podido obtener información de cómo han logrado esas vidas de éxito. Fíjate algo muy común, ¿vale? Esas personas de esa lista, de las que él luego logró hacer esta fórmula, digamos, esta fórmula, son personas como nosotros, como tú, como yo. En eso no se diferencian de nosotros. Pero hay algo que ellos tienen en común, que mucha gente no tiene. Y es que esas personas estaban enamorados de la idea de lo que querían lograr y nunca dejaron de persistir. Eran personas persistentes y disciplinadas. Ese es el común denominador. ¿Qué pasa? Mucha gente quiere leer ese libro y quiere que la vida le cambie ya. En un día, en 2, en un mes. Y entonces abandonan esa idea que querían lograr. Abandonan ese sueño. Abandonan esa meta. La pregunta es, ¿realmente era lo que querían?
¿Realmente es eso lo que quieres? Porque Thomas Edison, Rockefeller, Henry Ford, estaban enamorados con la idea de lo que querían lograr. Y no lo lograron a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera a lo mejor. ¿Qué sucede? Que estamos también ahora en un momento de nuestra vida, en esta sociedad actual, en este momento, la humanidad está viviendo un momento en el que queremos inmediatez, ¿vale? Entonces, si realmente quieres transformar tu vida, lo quieres hacer con piensa y hazte rico, cosa que puede suceder, el primer mensaje que creo que a lo mejor podríamos dar a los espectadores es que este libro no va de ser rápido. Este libro va de ser una persona que conoce cómo funciona su mente, que es persistente, que es disciplinada, que realmente está enamorado de esa idea, de lo que quiere lograr, y se pone a trabajar en ello un día y otro y otro y otro, ¿no? Y está trabajando en convertir una mente constructiva y una mente, la mente es muy poderosa, pero tienes tú que guiarla, tienes tú que darle dirección, ¿no? Y eso requiere trabajo y disciplina. Y las personas que han logrado ser ricas y millonarias con este libro, muchas veces la primera idea que nos viene a la cabeza, un poco así en plan ideal, bueno, lo han logrado solo con leerlo. No, seguramente esta gente ya estaba preparada mentalmente, o ya se preparó años antes, o se han preparado, ¿sabes? Y creo que esto es importante que lo digamos, porque parece como que ahora solo interesa la inmediatez. Bueno, este señor, el autor, tardó 25 años en escribirlo. 25. Hay una historia potente, ¿eh? En este libro, que la de Thomas Alva Edison y su socio, creo que era Alvin, ¿no? Exacto. Sin tener un duro en la cartera, se subió a un tren, se presentó en la casa de Thomas Alva Edison y le dijo, quiero ser su socio. Y no se rió de él, le dijo que por el hambre que veía en sus ojos y el deseo que tenía de ser su socio, le dio un trabajo incluso en su casa. Le dio un trabajo, exacto. Y luego ese trabajo se acabó convirtiendo en que él acabaría siendo, pero no empezó siendo el socio. Claro, pero lo importante de todo esto es que durante más de 5 años ese hombre no solo trabajó, sino que estudió día y noche. Claro, eso es lo que te quería decir. Si realmente quieres que este libro transforme tu vida, no solo leas. Hay algo muy importante, ¿no? Bob en esto insistía mucho. No leáis solo para acumular información. Leer con el corazón. Y con el corazón significa con el subconsciente. Lee para entender. Porque una vez entiendes, ¿qué sucede? Que cuando tú lo entiendes, ya lo tienes integrado en ti. Y ya es automático. Y cuando lo entiendes es cuando sucede. Hasta que no lo entiendes, simplemente estás acumulando información, te podrías leer este libro como te podrías leer otros, ¿no? Los libros no dejan de ser una herramienta de crecimiento, pero el viaje es de cada uno. Aquí cada uno tiene que poner de su parte. O sea, el autor no va a ser la causa de tu riqueza o de no tu riqueza. El autor te ha dejado pistas. Te he dicho lo que él descubrió después de estudiar a estos hombres. Pero ahora depende de ti. Y cuando tienes a alguien que te ayuda a entenderlo, evidentemente, claro, la comprensión es mucho mejor, ¿no? Creo que muchas veces para leernos libros como estos, a veces solos, es difícil. Es difícil. Si lo queremos entender bien, a veces nos puede costar. No es lo que decías tú. Yo creo que lo entendí porque lo estudié con quien lo estudié. Si lo hubiera leído sola, no sé ni si lo hubiera acabado. Mira lo que te digo. Creo que no lo hubiera terminado, te diré por qué. Porque dice cosas que hay que leerlas más de una vez. Con lo cual hasta te puedes confundir, ¿no? Hay gente que creo que no lo ha terminado no porque no quiera, sino porque ha pensado, wow, esto no es para mí, a lo mejor, ¿no? Es muy profundo. No, ¿sabes? Es un libro que contiene... Sí. Lo más interesante de todo es que estudiar contigo este libro
es estudiarlo con una extensión de Bob Proctor, que ya que eres su alumna y lo has estudiado con este libro. Es importantísimo comprenderlo, porque Bob lo aplicó durante más de 60 años de su vida, que los resultados ahí están, ¿no? Y lo curioso es que Bob leyó este libro y luego le escribió uno que se llama Tú naciste rico, ¿vale? El libro de Bob de Tú naciste rico, en el fondo también es un poco, es un poco lo que él también aprendió de aquí, ¿no? Porque luego Bob, toda la información que fue recopilando, él la fue preparando también, ¿no? Un poco lo que hizo Napoleon Hill, ¿no? Napoleon Hill, toda la información que hizo, la organizó y luego la presentó en lo que hoy en día podemos considerarnos que esto es un manual. Esto es un manual de vida, también lo podemos considerar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la información está ordenada, está organizada. Que esta fue un poco la misión que Andrew Carnegie le encomendó a él, ¿no? Le encomendó esto a él. Y Napoleón Hill lo logró, pero se pasó casi toda su vida. Se dice rápido. ¿Cuánta gente crees tú que hubiera aceptado este encargo? Si te viene el hombre, creo que Andrew Carnegie se ha considerado el primer billonario que ha existido. ¿Te imaginas ahora que te dice a ti, oye, Javier, estás dispuesto a dedicar casi toda tu vida a recopilar información? Yo te abriré la puerta de esas personas, ¿vale? Le escribió cartas de recomendación, lo que se hacía antes, ¿no? No cobrarás extra para hacer esto. O sea, él no le pagó para hacer esto. ¿Estás dispuesto? Y creo que, si no recuerdo mal, Bob lo explicaba así. Creo que le dio 90 segundos para responder. Interesante. Un periodista joven, como era Napoleon Hill, un periodista joven que en ese momento estaba haciendo entrevistas para una revista que trabajaba él, que estaban haciendo un reportaje sobre las personas ricas y tenía que pasar 3 horas con uno de los hombres más ricos, que era Andrew Carnegie, ¿no? Luego pasó 3 días enteros con él, y se convirtió en el mentor. Pero ¿tú estarías a lo mejor dispuesto a pasar toda tu vida a recopilar información? Claro, es que, fíjate, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás. Pues tiene que ver con el deseo, uno de los principios de Piensa y hazte rico. Con el deseo y yo creo que con la disciplina, ¿no? Pero si no tienes un deseo profundo, si Claro. tu propósito solamente es hacerte rico, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, este libro te descubre muchísimos secretos. Entre ellos te ayuda a descubrir cuál es tu propósito. Entre ellos te descubre esto, entre ellos te habla de algo increíble como es qué significa tener fe. No la fe basada en nada, sino la fe basada en el entendimiento. Te descubre lo que es la facultad increíble de imaginación, esa facultad creativa que todos tenemos, porque él dice, ¿no? Esto es un gran factor que tienes que ser capaz de utilizar esta facultad, pero con un propósito. O sea, hay que saber imaginar. Te descubre cosas tan increíbles como, por ejemplo, de quién te quieres rodear para lograr lo que deseas. Importante esto también. Muy importante. Sí, porque si ahora te pones a pensar en las personas que logran grandes cosas, no lo hacen solos. No lo hacen. Hemos llegado al final de este episodio, donde hemos hecho un viaje a través de Piense y hágase rico. Y no solo hemos dado pequeños matices de la gran sabiduría que se recoge en estos libros, sino que también vemos cómo a través del grupo de lectura que tiene Angélica se puede trabajar esto de una manera diferente. No es un grupo para leer, es un grupo para mentorizarte y para que apliques en tu vida los principios de Piensa y hágase rico y consigas todo aquello que necesitas. Pero has dicho algo importante, la imaginación. Nadie te enseña a cómo debes visualizar o a qué debes de imaginar. Y todos estos principios lo aprenden contigo en ese club que yo no llamaría tanto de lectura, que sí un club de cambiavidas. Toda la información, señores, la tenéis debajo de este vídeo.
Muchísimas gracias, Angélica, por este increíble podcast. A ti, Javier. Ha Y sido sí, un placer hablar de este libro, pero también un poco de presentarlo, no solo ya como un libro que hay que leer con ansias, sino un libro bueno, hay que hacerlo como tu compañero de camino, ¿no? Pero hay que entenderlo. querido y querida, recuerda que el camino hacia la riqueza y el éxito no es un viaje en solitario. Necesitas un guía que te impulse y te lleve a donde tú quieres llegar. Muchas gracias. A ti.